Ustedes, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra de Dios, algunos versos, los cuales voy a tomar como base a la enseñanza de parte de Dios para cada una de nuestras vidas en esta mañana. Así que tanto ustedes como aquellos que están conectados en esta hora pueden tener la oportunidad de buscar, abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 5. Vamos a considerar el verso 1 y luego nos vamos a ir al verso 9 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos el verso 1 y luego del verso 9 en adelante. ¿Todo lo tenemos? Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de mi lepra. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó al instante limpio. Amén. Padre, gracias por esta tu palabra. Añade bendición, salud a cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento cada uno de mis amados hermanos. He titulado la prédica de esta mañana, y es mi oración delante del Señor, que Dios nos pueda permitir a cada uno de nosotros abrazar, amén, esta enseñanza y comenzar a ponerla por práctica en el diario vivir de cada una de nuestras vidas. El título de esta enseñanza es Sanando por fuera como por dentro, estando sanos por fuera y estando sanos también por dentro. Cuando hablamos de la sanidad, tanto física como de la sanidad espiritual por dentro, definitivamente necesitamos entender que nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Y el hecho de ser hombres y mujeres de Dios nos da a nosotros la capacidad de poder entender que antes de ser de Dios somos hombre y somos mujer, en el sentido de poder entender que estamos dentro de esta humanidad, y el hecho de poder entender que estamos en una naturaleza humana. Definitivamente necesitamos entender lo que esto implica, porque cuando hablamos de la naturaleza humana, si nos vamos al inicio de cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, estaban en un estado de humanidad
pero estaban en un estado de humanidad donde había perfección, porque todavía hasta ese momento su naturaleza no había sido corrompida por el pecado. Y es hasta ese punto donde Adán y Eva disfrutaban en su naturalidad humana de la presencia, de la gloria del Señor. Era tanto así que dice la Biblia que los dos estaban desnudos y hasta ese momento ninguno de ellos se había percatado de esto, porque en su naturaleza no había ningún tipo de condición corrompida que le pudiera llamar la atención. Simplemente estaban disfrutando de aquel Edén que Dios había preparado y de la presencia misma del Señor. Una vez que el pecado entra al escenario del mundo, la naturaleza humana del hombre y la mujer es corrompida por el pecado. Es en ese momento donde esto implica muchas cosas que definitivamente, si comenzamos a mencionarlas, cada una de ellas tendríamos que pasar el resto de este año hablando solamente de esas. Pero simplemente basta con notar que desde la llegada del pecado, su naturaleza es corrompida. Inmediatamente el hombre y la mujer se percatan que los dos, hasta ese punto que antes no lo habían notado, ahora se dan cuenta que ya estaban desnudos. Definitivamente entró la vergüenza y un sinnúmero de otras cosas dentro de la naturaleza, y por ende ahora esta humanidad nuestra, una humanidad caída, definitivamente tiende al pasar de los días al roce entre nosotros como seres humanos. Tendemos a sentirnos heridos y por cualquier situación o por cualquier roce, a veces aparentamos estar fuertes por fuera, pero una cosa es lo que hay por fuera y otra cosa muy diferente lo que hay por dentro. Entonces, quiero que podamos entender esta palabra en esta mañana, la importancia de parte de Dios, el interés de parte del Señor es que su iglesia, su pueblo, aquellos que le han conocido puedan entender estas cosas, porque el propósito de Dios es que cada uno de sus hijos, de los creyentes, puedan estar fuertes por fuera, pero al mismo tiempo estar sanos y fuertes por dentro. Y cuando hablo de esto, he tomado como referencia justamente a este general llamado Namán del imperio de Siria, donde la Biblia habla que era un hombre valeroso en gran extremo. Era un hombre que había aportado muchas victorias a aquella ciudad. Era un hombre de una alta estima delante del rey, delante de los soldados, y doquiera que el nombre de él se mencionara, dice la Biblia que tenía un gran renombre y por tanto había un respeto hacia su persona. Pero la Biblia enfatiza y dice: Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando la Biblia hace pero, hace un énfasis para entender que cuando Namán llegaba a su casa de un día de jornada y se despojaba de aquella armadura que como general él tenía, aquella armadura que era el símbolo de la investidura de él como general, que representaba esa autoridad delegada por aquel reinado y que él la exhibía con tanto orgullo. Definitivamente, cuando se despojaba de esa armadura que representaba todas las victorias de él, ahora se encontraba el hombre sin la armadura y se encontraba como lo que él simplemente era ahora, un ser humano y un hombre, pero su condición ahora no era la de alguien victorioso por dentro, la de alguien que había ganado tantas batallas, sino de alguien que en ese momento, despojándose de su armadura,
ahora se encontraba que estaba en una condición de lepra. Entonces, una cosa era ver a Naamán vestido con su armadura y su investidura, y otra muy diferente era ahora ver a un hombre padeciendo una enfermedad que en ese momento específicamente no existía absolutamente ninguna cura para poder tratarla, ni de que este hombre pudiera en un momento dado ser sanado. Y es en este punto donde aquel hombre, bajo esta condición, que era la condición de estar bajo esta enfermedad, definitivamente era un paso diferente a lo que él era en el día, a lo que él era cuando estaba ya en su descanso, en su reposo, en la noche. En el día era el hombre de las 1000 batallas. En el día era el hombre que había ganado tantas cosas, pero en su intimidad, despojado de todo aquello, era la realidad de su propia vida, un hombre atravesando una enfermedad que hasta ese punto, todavía por la investidura que tenía y porque la enfermedad no había avanzado tanto, se le permitía todavía estar entre las demás personas, pero según la enfermedad hubiera podido seguir progresando, iba a llegar un momento que Naamán iba a tener que estar recluido porque se consideraba que aquella enfermedad era contagiosa y que definitivamente la persona que la tenía que ser apartado y tenía que ser relegado a estar solo con su enfermedad. Es en este punto donde yo quiero hacer énfasis específicamente en lo que hay en el corazón, en la intimidad de cada uno de nosotros. Cuando hablo en el corazón, estoy hablando no de las cosas que tú has podido alcanzar y que tú has podido lograr en Dios, porque cada una de ellas pueden estar basadas en el ministerio o en el llamado o la asignación que Dios te ha dado como creyente. Y cada una de estas alcanzas victoria, haces proezas en Dios, pero una vez que llega la noche y te encuentras contigo mismo, en tu soledad, en tu tranquilidad, realmente tu interior, ¿cómo está y qué puede estar pasando? Y definitivamente quiero tomar este ejemplo para tomar algunas enseñanzas de la vida de este hombre, para que podamos entender la magnitud de lo que él hasta este momento estaba viviendo. Hay algunas características que yo quiero tomar de la vida de Naamán para poder ilustrar lo que había acontecido en ese momento a la llegada de él al profeta Eliseo para poder recibir su sanidad. ¿Qué había acontecido en la vida de este hombre? Lo primero que quiero enmarcar es que la lepra era el punto clave que él tenía, era una de las condiciones de su vida que lo habían llevado a la presencia de aquel hombre, de aquel profeta, esperando el poder ser sanado. Y cuando nosotros hablamos de lepra y nos vamos a la Biblia enseña la lepra de dos maneras. La ilustra como una enfermedad que hasta ese momento no tenía cura, pero al mismo tiempo la Biblia también muestra la lepra como el pecado oculto que puede haber en la vida de cualquier persona. Y cuando hablamos de pecado oculto, estoy hablando que cada uno de nosotros en muchas ocasiones, pese a todas las victorias que podamos haber alcanzado, a todos los reconocimientos que podamos haber logrado ante los ojos de aquellos que nos ven por fuera, nos pueden ver fuertes, nos pueden ver vigorosos, nos pueden ver victoriosos, pero allá en el pueblecito en el cual yo me crié, hay un adagio que dice que el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. Lo que hay en el interior de cada creyente, de cada uno de nosotros, no es las victorias que en muchas ocasiones podemos exhibir, sino es la verdadera realidad de lo que en un momento dado
atravesando nuestras vidas espirituales. Puede estar atravesando nuestro hombre interior, lo que hay aquí dentro. Y es justamente lo que la Biblia quiere enmarcar, dando y señalando que una cosa era el Naamán con su investidura y otra cosa muy diferente era él sin la investidura. Asimismo, cada uno de nosotros atraviesa momentos difíciles. Y en nuestra humanidad es natural en un momento dado el sentirme herido, el sentir que algún roce, algo que haya pasado con alguien de una u otra manera ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Y muchas veces sin yo darme cuenta, hay algo en mi interior que se está gestando y algunas actitudes mías yo no logro percibir el porqué de algunas situaciones. Yo tengo que actuar de alguna manera, simplemente es porque algo se ha estado gestando en lo más profundo de mi corazón. Y aún muchas veces yo sin darme cuenta y sin poder identificar esto, definitivamente eso está ahí. Es por esto que el salmista habla en el Salmo 19, en el verso 12, el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, de aquellos que me son ocultos. Cuando el salmista está hablando de que Dios le libre de algunas cosas que pudieran estar en su vida, que fueran ocultas, definitivamente el salmista estaba hablando que él llegaba a la presencia de Dios, y aquellas que él podía identificar que hasta ese momento le estaban haciendo la guerra por dentro, él las presentaba delante del Señor. Es por esto que la Biblia habla que el que encubre su pecado, dice la palabra, ¿qué va a pasar con él? No va a prosperar, porque una de las condiciones es que para yo poder libertar mi vida de cualquier esclavitud o de cualquier carga que el enemigo quiera poner en lo más profundo de mi entero ser, definitivamente, si estoy lidiando, si estoy luchando con algo y lo he podido identificar, tengo que llevarlo a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, entregarlo allí. En otras palabras, si hay algo con lo cual estás luchando, no puedes acariciarlo, no puedes mimarlo, necesitas ir a la presencia de Dios, sacrificarlo ahí. Y es aquí donde el salmista habla y dice: yo he podido entender tan profundo esto, que no solamente voy delante de Dios y llevo mis cargas y llevo aquellas cosas con las cuales estoy lidiando, sino que le digo a Dios: mira, Señor, estoy lidiando con 3 cosas, míralas aquí, 1, 2 y 3, pero por si acaso hay alguna que está en mí, que yo no la esté observando, pero tú la estás mirando, aún sin yo conocer cuál es, yo vengo y le entrego delante de tu presencia. Entonces, el primer llamado de atención a nuestras vidas es entregar cualquier lucha, cualquier circunstancia por la cual estás atravesando, que de una u otra manera estás rozando tu vida. Y déjame decirte que increíblemente una gota de agua no parece fuerte, pero tanto da una gota de agua en una roca que termina haciéndole una hendidura. Entonces no podemos subestimar cualquiera sea la lucha contra la cual hoy en día como creyentes estamos lidiando. Y quiero que podamos entender esto claro, porque en el momento en el cual nosotros aceptamos esta gran bendición de ser llamado hijo de Dios y pasamos de muerte a vida, definitivamente se empieza un proceso de santificación en nuestras vidas,
que no es tan sencillo como simplemente decir, ya yo me convertí hoy y al minuto y medio no tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de dificultad, porque eso no es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo decía, esta lucha es tan grande, esta lucha es tan fuerte, que aún el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso entonces termino haciendo. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará? En otras palabras, creo firmemente que de una u otra manera cada creyente está hoy en día lidiando, no con la misma situación, pero sí con diferente. Y de una u otra manera, cada uno de nosotros tiene una lucha interna que solamente nosotros conocemos. Hay luchas que son tan grandes y que se hacen notorias, que se notan, que se pueden ver, pero hay otras que están tan arraigadas en lo más profundo de nuestro entero ser. Y quiero que sepa que cuando están ahí, Dios las conoce, no porque nosotros hayamos entregado, sino porque Él es Dios. Y la única manera de poder libertarnos de eso es entregándole al Señor cualquier sea la debilidad que cada uno de nosotros pueda tener en la presencia de nuestro Dios. Hermano, sentirse débil no es pecado. El pecado es no enfrentar esa debilidad y dejar que esa debilidad poco a poco vaya tomando fuerza hasta el punto de esclavizar nuestra vida en aquellas cosas que no agradan y honran a Dios. Las batallas nunca empiezan de arriba hacia abajo. Nunca se empieza de una batalla gigante y luego se pone pequeña. Todo empieza con algo pequeñito, algo tan imperceptible de que alguien un día comentó algo, dijo algo de ti, te hizo algo y tú ni le prestaste atención, pero tampoco le presentaste a Dios eso para decirle, Señor, guarda mi corazón, para que nada de esto pueda guardar mi vida. Porque en ese roce de seres humanos, en nuestra naturaleza, es necesario entender que de una u otra manera mi naturaleza va a tender siempre a sentirse herida. ¿Qué es lo que le gusta normalmente a cada una de las naturalezas de nosotros? Que siempre nos traten bien, que siempre nos digan que hicimos las cosas bien, que siempre nos digan que somos los más sabios, los más inteligentes, que somos los que hacemos todas las cosas. Mientras se me esté diciendo todo eso, no hay problema. El problema viene cuando alguien se levanta, cuando alguien me señala, cuando alguien me pone una zancadilla, y definitivamente cada una de estas cosas va produciendo aquí, en lo más adentro de nuestros corazones. Y es por eso que tú ves que a veces te acuestas en la noche, y después que te acuestas en la noche, en tu intimidad, tú y Dios solamente. Tu esposa durmiendo a tu lado ahí tranquila, la dejaste que se fuera adelante, se durmió, ahora comienzas tú a pensar. Y en cuántas cosas ahora el salmista decía, yo quiero que Dios me libre, aún de aquellas cosas que yo no he podido identificar, de aquellas cosas que yo no he podido saber, porque las que ya conozco las traigo delante de ti, y al traerlas delante de ti, yo sé que tú vas a libertar mi vida, yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú vas a romper, yo sé que tú vas a ministrar a mi vida. Por eso es importante confesar, por eso la Biblia habla que el que confiesa cualquier falta, cualquier dificultad, encuentra el oportuno socorro en la presencia del Señor. Entonces estoy hablando de confesarme delante de quién, delante del Todopoderoso Dios, de tal manera que delante de Él me conoce tal cual yo soy, pero por encima de eso, yo quiero abrirme delante de Él. Y yo quiero abrir mi corazón. Yo sé que Él me conoce, yo sé que Él sabe con lo que yo estoy lidiando, yo sé, pero por encima de Él, yo sé, Señor, mírame aquí, mira mi corazón, mira mi vida, mira lo que yo soy.
yo lo traigo delante de ti para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad. Esta fue la primera cualidad que pudo expresar este hombre, Naamán, cuando asume realmente la condición que él tenía y decide ir delante del profeta. Asume que tiene un problema, que tiene una condición y que necesitaba que Dios pudiera obrar en cada una de sus vidas. Es reconocer. Cuando llegamos al punto de reconocer, cualquier sea la situación que nos esté pasando, es el primer paso a resolver el problema. Hasta que alguien no asume realmente la condición que tiene. Imagínese usted hablándole a alguien que consuma demasiado alcohol. Si usted le hace la pregunta, ¿sabe que le va a decir que no, que lo que toma es normal? Que él no toma tanto. Hasta que esa persona llega al punto de reconocer que tiene un problema y cuando llegue a ese punto, a partir de ahí es que puede comenzar a solucionar esa dificultad. Entonces, lo primero, anote por favor, es reconocer. Cualquier sea nuestra situación, por más pequeña que tú la veas, es importante que la lleves a la presencia de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que las obras grandes no son las que dañan el viñedo. Porque las grandes, el atalaya las ve de lejos y las puede ahuyentar. Son las obras pequeñas, las que son tan pequeñitas que se filtran y causan un daño tan grande que el viñedo se pueda dañar. Entonces, yo debo de necesitar y pedir al Espíritu Santo, Señor, traerme una lupa grande, pero no para yo examinar la vida de los demás. Créame, hermano, que para examinar la vida de los demás no necesitamos lupa. La lupa la necesitamos para examinar nuestra propia condición y nuestra propia vida. Otra de las cosas con la cual estaba luchando Naamán, y que es una de las condiciones de nuestra naturaleza caída, no es que es algo inherente a ella, es lo que la Biblia declara en 2 de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice la Biblia: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de ¿quién? De Eliseo. Toda una comitiva, el gran general, ahora había llegado a Israel, protegido por aquel ejército de soldados y por aquellos sirvientes que le acompañaban, y aquel hombre andaba con un séquito que donde quiera que pasaba llamaba la atención. Una de las condiciones de nuestra naturaleza per se es la arrogancia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la arrogancia? A todos nosotros nos gustan que nos digan todas las cosas buenas, las cualidades buenas que tenemos. Pero casi nadie hace lo que hizo Jesucristo. Jesucristo sabía todas las cosas buenas que él tenía, pero él llamó a los discípulos y dice: ven acá, ¿qué dice la gente? ¿Quién yo soy? No me digan lo bueno, díganme cuáles son las cosas que la gente puede entender, que puedan estar pasando en mi vida que no son tan buenas. O sea, yo necesito saber. Cuando hablamos de la arrogancia, quiero que podamos entender que hay tres tipos que pueden definir bíblicamente lo que es la arrogancia. Lo primero es el orgullo. Y el orgullo tiene que ver con Dios. Óigame, y es algo que definitivamente por cultura, todos los padres tratan de inculcarle siempre a los hijos que tienen que mirar siempre con la cabeza en alto. Los hombres no lloran. Todo eso es orgullo, hermano. Todo eso es enseñándole desde pequeño a nuestros hijos a vivir una vida de tal manera que podamos entender que no necesitamos a nadie.
Una de las cualidades para yo entender si en mi vida hay orgullo, simplemente necesito medir esta. Eres una persona que piensa que no necesitas a nadie. Si eres alguien en la vida que piensa que todo lo sabes y que no necesitas la ayuda de nadie, déjame decirte que estás siendo arrogante. Tienes el orgullo arraigado en lo más profundo del corazón. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo tiene que ver con una relación delante de Dios. Es entender que yo soy tan autosuficiente que no necesito, cuando la Biblia enseña totalmente todo lo contrario. Es más, Jesús fue categóricamente e implícitamente específico en eso. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, separados de mí. O sea, fuera de mí, tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero alguien que es orgulloso es aquel que entiende que puede salir adelante sin que nadie le extienda la mano, sin que nadie le dé un buen consejo, sin que nadie le ayude, porque yo soy autosuficiente. Y esa es una de las condiciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y déjame decirte que el orgullo no es de Dios. Es entender que Dios nos llama como una comunidad, como parte de un cuerpo que es su iglesia, de entender que somos cada uno miembros de un cuerpo. Por tal motivo, ningún miembro del cuerpo es superior a ningún otro. ¿O acaso le puede decir el pie a la mano: yo soy más fuerte que tú? ¿O le puede decir la nariz a la boca: yo soy más que tú? Es entender, pero cuando hay orgullo, automáticamente yo entiendo que yo soy el que tengo el conocimiento, soy el que tengo la última palabra, que yo sé cómo es que las cosas se deben de hacer. Hermanos, definitivamente alguien orgulloso no deja, no permite que el otro le extienda la mano. Es más, hay personas tan orgullosas que fracasan por no recibir ayuda. Entonces, la Biblia habla, y quiero que podamos entender esto claro. Mire, el orgullo es tan peligroso, y para un creyente es tan fácil entender si está siendo orgulloso o no, y esto es tan sencillo como esto. El creyente que no ora es orgulloso. Pastor, sí. ¿Por qué usted ora por la mañana? Para usted presentarse en la presencia de Dios, para que Dios ¿qué? Le guarde, le proteja y le cubra. Si usted no ora, es porque usted le está diciendo a Dios: yo puedo. Yo puedo salir de cualquier dificultad. Yo puedo resolver cualquier problema. Yo puedo hacerle frente a lo que sea. Y eso es una muestra de que hay orgullo en una vida cuando no ora a la presencia del Señor. Porque cada vez que oro, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy reconociendo mi debilidad y estoy suplicándole a Él que su fortaleza se manifieste en mi vida. Señor, yo no puedo. Por eso la Biblia dice: diga el débil, pero el débil va a decir que es fuerte. ¿Sabe cuándo? Cuando reconoce que es débil. Mientras alguien no reconoce que es débil, ¿usted cree que va a decir que es débil? No. Entonces, un creyente que no ora, ojo, le están diciendo a Dios: yo no te necesito. Yo puedo triunfar en la vida sin tener que orar. Yo puedo lograr las cosas. Yo le pregunto a usted, hermano, cuando Cristo dijo: separados de mí, Él no dijo en una área solamente. Él habló específicamente englobando toda el área del ser humano. Separados de mí, entiende que nada tú podrás hacer. Y la gente a veces piensa que el favor está en yo lograr algo. Te equivocas. Puede ser que tú puedas lograr algo por tu propio esfuerzo, pero el costo de eso ha sido que tu arrogancia, tu orgullo te ha llevado a buscar el éxito en las cosas que tú entiendes que tú tenías el conocimiento. Y es verdad que alcanzaste el éxito, pero ¿qué dejaste atrás? Dejaste atrás el entender que Dios
es lo principal en tu vida, porque yo pregunto en esta mañana, ¿de qué le vale al hombre haber alcanzado el mundo entero y al final pierde su alma? ¿De qué le valieron? ¿De qué le valieron tantos logros? Ahora, ¿cómo yo puedo lograr alcanzar todas las cosas y al final mantener una expectativa delante de Dios conectado a Él? Cuando yo entiendo que dependo de Él. Cuando yo entiendo que yo necesito de Él. Mire, yo conocí un pastor en los primeros días de mi conversión que marcó mi vida. Porque él fue a predicar a la congregación. Y en aquellos tiempos, en aquellos años, entró la mano en el bolsillo y sacó 4,000 pesos. Y dijo, yo quiero unos zapatos. Y yo tengo 4,000 pesos. Con estos 4,000 pesos yo me compro, en ese tiempo, yo me compro 5 pares de zapatos. O sea, yo tengo el dinero para comprarme los zapatos. Pero mi mensaje en esta noche es acerca de la dependencia de Dios. ¿Y saben qué yo hice? Preparando este mensaje, le dije a Dios, necesito estos zapatos. Tengo el dinero, pero yo no me lo voy a comprar. Yo te lo voy a pedir a ti, Señor, para que seas tú que lo supla, para que seas tú que me lo des. Es entender que cuando no hay orgullo en mi vida, yo puedo llegar a su presencia, hablar abiertamente y decirle al Señor, Padre, yo te necesito. Como decía Sa, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada yo deseo aquí en esta tierra. Entonces estamos al punto de entender, ¿necesitas a Dios o crees que todavía puedes hacer las cosas solo? Te digo esto porque en muchas ocasiones, ¿sabes cuándo buscamos a Dios? Después que damos el paso y hemos falseado. Y Dios tiene que venir con una grúa a sacarnos. Y no importa cuántas veces Dios tenga que sacarnos, Dios no va a tener problema en sacarnos. Ahora, has perdido un tiempo, has perdido un dinero y has perdido algo precioso. ¿Qué mejor es antes de dar el paso, presentárselo al Señor? ¿Sabes tú cuándo se movía el pueblo de Israel en el desierto? Antes de llegar a la tierra prometida, cuando la nube que les cubría se movía, el pueblo se movía. Cuando la columna de nube se movía, era que el pueblo se movía. Entonces, cuando no hay orgullo, aprendo a depender y a buscar a Dios. La segunda parte de la arrogancia es la altivez de corazón. Y esta ya no tiene que ver con Dios, esta tiene que ver ahora con mis contemporáneos, mis seres humanos, los otros humanos igual que yo. ¿Has conocido a alguien alguna vez que cuando observa a alguien lo mira por encima del hombro? Están en una posición más alta y eso es altivez. Tiene que ver con las personas que se sienten por encima de los demás, sea por la condición de que han logrado cosas en la vida, pero ojo, lo que tú has logrado no puede definir lo que tú eres. En una ocasión yo le preguntó a una señora, ¿quién tú eres? Y ella dijo, yo soy la esposa del pastor. Y el Señor dijo, no, yo no te pregunté quién era tu esposo, yo te pregunté quién tú eres. Yo soy padre de 3 hijos. No, yo no te pregunté cuántos hijos tú tienes. Yo te pregunté quién tú eres. Yo soy la que dirijo la adoración en la iglesia. No, yo no te pregunté cuál es el ministerio que tú desarrollas en la iglesia. Yo te pregunté quién tú eres. Porque lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes alcanzar, no es lo que va a definir lo que tú eres como persona. El que es altivo se va a preocupar por obtener bienes y cosas para verse por encima de los demás. Y a medida que crece, es como la esponja cuando usted la entra en una ponchera o cubeta de agua
que usted la entra, la amarra bien y la aprieta y la entra y al ratico hace así. Se crece. El altivo de corazón, y esto es una de las condiciones de nuestra naturaleza, hermano, humana. Eso no es un asunto que yo lo quiero, no. Eso es que está ahí y que en muchas ocasiones estamos lidiando con estas cosas. Porque el altivo va a ocuparse en conseguir y lograr cosas para verse por encima de los demás. ¿Y qué es lo que dice? Entienda lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios ve al altivo, ¿sabe de dónde? De lejos. Cuando Cristo vino, Jesús pasó por el templo y no entró a buscar a ninguno de los sacerdotes que ministraban en el tiempo que él estaba. Luego sigue caminando y pasa por la sinagoga donde estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y tampoco escogió a ninguno de ellos. ¿Sabe quién escogió a Jesús? A gente del vulgo, a gente pequeña, a gente que pasaba desapercibido, porque los sacerdotes con su vestimenta andaban que no podían pegarse de nadie, porque el pecado era una cosa que ellos sí sabían. Donde estaba el pecado ellos tenían que estar lejos, porque el pecado era como la lepra que se le podía pegar. Los fariseos le ponían carga a la gente que ellos con un dedo, dice la Biblia, no querían mover. Sin embargo, Jesús hablando de ellos le dijo: mírenlo, parecen sepulcros blanqueados, blanquitos por fuera, pero por dentro, ¿cómo están? Entonces, ¿dónde fue Jesús? ¿A quiénes buscó el Señor? A personas humildes, pescadores. Y de allí el Señor los sacó, trabajó con ellos, redimió sus vidas, los preparó y los colocó como apóstoles. Y ahora, cuando aquellos hombres humildes que habían conocido a Dios, que dependían de Dios, hablaban la palabra, todos los que eran sabios en ese entonces decían: wow. ¿Y quién le dio la sabiduría a estos hombres? ¿Saben por qué? Porque no eran personas activas. Reconocían su dependencia delante de la presencia de nuestro Dios. Y lo tercero para hablar acerca de lo que es la arrogancia es la soberbia. Dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre que alguien va a caer, lo primero que se llena su corazón es de una soberbia a un alto nivel. Y cuando hablamos de soberbia, la Biblia lo describe como una cenodosia, es exaltarse a sí mismo. ¿Has conocido a alguien que entiende que sin ellos las cosas no van a funcionar? Si conoces a alguien en esta tierra que esa persona entiende que algo sin él no va a funcionar, esa persona está llena de soberbia. Porque el soberbio piensa las cosas van a funcionar porque yo estoy ahí. Si yo estoy ahí, las cosas van a fluir. Si yo salgo, esto se cae. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Y la Biblia habla de que la soberbia te hace ver el error de todo lo demás. El que es soberbio, hermano, tiene un termómetro. Él le mide la temperatura a todo el mundo. Él llega a un lugar y de que llega a un lugar él no habla, él observa. Y a los 15 minutos ya él tiene una radiografía conforme a lo que él entiende, a lo que él ha visto, a lo que él cree, a como él cree que las cosas deben de ser. Y es por esto que a estas personas o a lo que están lidiando con esto, porque esto es una de las condiciones de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, yo estoy hablando de cosas, hermanos, que en un momento dado, gloria a Dios que a ustedes ninguno le ha pasado eso. Eso es al pastor. A ustedes ninguno. Lo que pasa es que yo estoy hablando de experiencia mía y se la estoy transmitiendo a ustedes. Pues si un día
a usted le pasa eso, usted sepa que su pastor un día le habló de eso, para que usted sepa cómo usted se va a comportar. Por eso es que Jesús le dice al soberbio, oye, tú observas la paja, una pajita pequeñita, tú tienes la capacidad de ver la paja chiquita en el ojo ajeno, pero tú no te has puesto a pensar en la viga que está en tu propio ojo. Porque una de las condiciones del soberbio es que el soberbio tiene la capacidad de ver el problema en todo lo demás. Pero la soberbia es tan grande que le impide ver el error, le impide ver la condición que él tiene. Entonces, el creyente automáticamente necesita, número uno, reconocer con cuáles cosas está lidiando en su interior, presentarla a Dios para que Dios sane su interior. Número dos, necesita lidiar con el orgullo, y en el orgullo están estas tres variantes, con la arrogancia, y están estas tres variantes: el orgullo, la altivez y la soberbia. Son primas hermanas cada una, pero cada una se manifiesta de manera diferente, y cada una trae esclavitud a la vida de cualquier creyente. Y una de las condiciones que Naamán presenta, y es justamente, la vemos en 2 de Reyes, en el capítulo 5, en el verso 10 y 11, ¿qué dice la Biblia? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás ¿qué? Limpio. Verso 11. Y Naamán se fue contento. ¿Qué dice la Biblia? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego él y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar de mi lepra y yo voy a sanar. Una de las condiciones que el creyente tiene que cuidarse es la ira. Airarse no es pecado. Es una de las emociones que Dios nos creó con ella. Por eso la Biblia dice: airaos, pero, o sea, el airarse no es pecado. Es lo que tú puedes hacer después que estás airado. Entonces la Biblia te hace un señalamiento para que tú puedas entender que el sentir en un momento dado la ira se puede constituir en algo de beneficio para ti, pero al mismo tiempo se puede constituir en algo destructivo si tú no sabes lidiar con eso. Si tú tomas tu ira y esa ira tuya tú la vuelcas hacia Satanás, de seguro que te vas a fortalecer cada día más en Dios. Mire, los errores más grandes y las decisiones más terribles de los seres humanos, ¿saben bajo qué se han tomado las decisiones? Bajo un ataque de ira. Cuando alguien está airado y le da rienda suelta a cómo se siente, se han destruido matrimonios, se han destruido familias, se han destruido hogares, se han destruido ciudades y se han destruido países. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado alguien no supo controlar la ira. Y Dios te creó con esas emociones, y definitivamente va a llegar un momento en tu vida donde tú te vas a ayudar, hermano. Tú eres humano, ¿o tienes alas? No, eres humano. Entonces el saber canalizarla, el saber llevarla, ¿qué fue lo que pasó con Naamán? Que Naamán entendía que la categoría de él, yo soy un general del ejército de Siria, yo estoy acostumbrado a hablar con reyes, yo estoy acostumbrado a hablar con personas de mi categoría, y cómo es que este hombre ni siquiera tiene la valentía de salir el profeta, sino que en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. Naamán dijo: pero a mí, a este general, que vengo de hablar con el rey de Siria, que me junto con los reyes, con los grandes,
que hablo con ellos de ahí a ahí. ¿Cómo este hombre no había altivez en su corazón? No había soberbia en su corazón. O sea, él pensaba, oiga la idea que él tenía. En el verso 11 lo declara. Él dice, Naamán se fue enojado porque el profeta no salió. El profeta le mandó a un siervo, a un mensajero. Y Naamán en su mente, verso 11, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. O sea, la percepción que él tenía era esta. Saldrá el profeta y estando en pie, tenía con su mente hecha, hermano, invocará el nombre de Jehová de los ejércitos, pondrá su mano sobre mi cuerpo y entonces yo voy a sanar. O sea, dentro de su percepción, él entendía cómo el profeta debía de hacer las cosas, cómo era que se debía de hacer. Pero ahora el hombre se encuentra que ni siquiera el profeta se dignó en salir a pararse a la puerta para verlo, sino que simplemente el profeta le dijo al siervo de él, ven y dile que vaya al río sucio, porque el río en esa época estaba sucio, y que no se entre una vez. Él está tan sucio que necesita que para ser limpiado tiene que ser 7 veces que tiene que entrar. Entonces el hombre airado, la ira donde se manifiesta en una de las condiciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Usted no se aire en el espíritu, se aire en la carne. Esa es su naturaleza. Y ahí es donde usted tiene que controlarla. Porque si usted no controla la ira, aquel que no controla su temperamento y deja que el temperamento lo controle a él, hermano, va a tener problemas serios. Óigalo bien, serio. Entonces, poder entender estas cosas. ¿A qué te llama la Biblia? Bueno, la Biblia te llama airaos, pero no peques. En otras palabras, aprende a morderte la lengua duro y a tragarte la sangre y que lo demás no pega. Entonces, poder controlar la ira, esos impulsos que a mí me dan en un momento dado cuando yo esperaba algo y no sale como yo quería, y viene esto a mi vida, el yo aprender a canalizar eso va a ser un factor determinante para yo mantener mi hombre interior saludable y sano. Porque hasta que no aprenda a controlarla, el hombre tenía un problema, estaba enfermo. No había cura en ese tiempo para su enfermedad. Y el hombre se enoja. El hombre se ve enojado. Y el propósito de él era que no iba a hacer lo que le había mandado. O sea, yo me siento tan enojado porque el profeta no salió, que yo me voy a ir. Vámonos de regreso. Pues como este hombre me trata a mí de esta manera. Y este hombre sabe los burros, los asnos que yo tengo aquí cargados con todas las cosas que le traje. Y este hombre no sabe que es un general que está aquí. No sabe que es alguien de alta estima que ha venido. No. Él me envía un mensajero. Ni se digna salir. Hermano, el hombre se halló tanto, que dice la Biblia, que se fue enojado. Entonces la ira, mire hermano, lo más difícil. La ira hace que tú destruyas algo. Y luego que tú te aplacas, comenzar a recoger cada uno de esos pedacitos para volver a armar lo que antes estaba armado, hermano, cuesta. Y a veces logras armarlo, pero ¿sabes qué? No queda en su estado natural como estaba antes. Lo que restauraste queda con marcas. Entonces, el poder controlar la ira es una de las condiciones que la Biblia me llama a mí que yo debo de hacerlo. ¿Sabe para qué? Para poder mantenerme sano por dentro. Porque después que tengo un desbordamiento de ira y hago contrario a lo que debía de hacer, entonces después tengo que querer resolver eso. Perdóname, vengo
entregarle eso a Dios. Señor, mire, yo tengo problemas con la ira. Desde que yo me convertí, la mecha mía es chiquitica, es cortica. Desde que yo veo yo de una vez, Señor, aquí estoy, trabaja conmigo. ¿Quién es el alfarero? Jesucristo. ¿Y nosotros somos qué? Estamos el barro, hermano. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Y hay personas que en su naturaleza la ira, hermano, el temperamento, los lleva a hablar. Y lamentablemente el que habla bajo la ira, óigame, suelta por esa boca. Y después te recoge esa palabra. Eso es difícil. Eso se parece a la anécdota del padre, que tenía un hijo que cuando se airaba, él hablaba todo lo que le llegaba a la mente. Y le decía todo el mundo. Y el papá le dijo, oye, tú haces una cosa. Le dio un pedacito de tabla. Y le dio un clavo y un martillo. Y le dijo, cada vez que tú te aires y te diga una palabra que no debe decirle a alguien, tú vas a clavar un clavo en esa tabla. Al mes lo llamó el papá. El muchacho tenía 17 clavos en la tabla clavada. Porque en 17 ocasiones se había helado. Y el papá le dijo, ahora saca todos los clavos. Y sacó todos los clavos. Y dijo, papá, mira, así pasa cuando uno habla el clavo. Tú ves que ya la tabla no tiene clavo, pero mira los huecos que le quedaron. Mira los huecos que le quedaron. Entonces, ojo, la ira hay que someterla a la presencia del Todopoderoso Dios. Hay que entregársela al Señor, porque necesitamos estar sanos por fuera y sanos por dentro. Y bajo la ira actuamos, hermano, de una manera a veces sin misericordia. Decimos palabras tan duras que eso tiene su efecto. Es más, hay relaciones que al día de hoy se han roto por una ira de un solo día y nunca más han vuelto a restaurarse por una sola ira de un solo día. Entonces, ojo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando usted sienta como la leche, cuando usted la está hirviendo, que la espuma está subiendo, una vez usted apaga la estufa. Desde que usted apaga la estufa, ¿qué hace la leche? De una vez viene inmediatamente. Entonces dígale, Señor, ¿dónde está el botón de yo apagarme? Revélame dónde está el botón para que cuando mi ira llegue yo pueda hacer así, mira Jehová, y apagarme de una vez. Número 4. Condición número 4 en la vida de aquel hombre llamado Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10, repito. Entonces Eliseo le envió ¿a quién? A un mensajero. Y quiero que me presten mucha atención en este momento. La cuarta condición que nuestra naturaleza caída tenemos nosotros, y mayormente lo que somos latinoamericanos, por cultura, tendemos a no someternos a las autoridades que están por encima de nosotros. El problema de Naamán fue justamente ese. Era que Naamán entendía que en su condición, en la posición que él estaba, mínimo, tenía que salir Eliseo a hablar con él. O sea, él no entendía en su condición de general, con todos los rangos que tenía, por qué tenía él que estar sometido bajo la autoridad de un mensajero, cuando el profeta era el que tenía que salir a hablar con él. Pero esa era la percepción de él. Y es una de las condiciones que el creyente necesita entender. Porque el creyente tiene que entender que ha sido llamado por Dios para estar bajo autoridad. Y cuando yo hablo bajo autoridad, la autoridad no se manifiesta desde mi persona hacia usted. Más bien es en la autoridad delegada. Porque esa fue la autoridad que exhibió Eliseo. Eliseo empoderó a su mensajero. Y le dijo al mensajero, llévale el mensaje a él. Si él hacía lo que el mensajero le dijo que tenía que hacer, ¿qué iba a pasar con Naamán? ¿Iba a ser sano, sí o no? Entonces el mensajero tenía la autoridad porque había sido delegada por el profeta. Entonces la autoridad delegada
Definitivamente es lo que va a lograr en nuestra vida cuando yo lo entiendo, de yo saber que yo tengo que aprender a someter mi vida a la autoridad que en el momento ha sido delegada. Ok, quiero explicarlo más fácil. Usted está en un ministerio, no importa la capacidad que usted tenga, no importa la victoria que usted haya logrado, usted tiene una cabeza que ha sido puesta sobre ese ministerio, y aunque usted tenga más calidad en el sentido de más preparación, pero si en un momento dado le tocó estar por debajo de esa persona, usted tiene que aprender a someterse a la autoridad que ha sido delegada. Mayormente los seres humanos tienden a someterse. ¿Sabe a quién se le somete un brazo? A un sargento. Un sargento a un primer teniente. Pero no puede venir un raso a mandar a un primer teniente. Pero en el reino de los cielos es totalmente diferente. No se manifiesta como se manifiesta aquí en la tierra. Hemos sido llamados de parte de Dios a aprender que Dios nos llama a estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es entender que usted tiene que respetar y someterse al líder que ha sido colocado por encima de su vida espiritual. Naamán dijo: yo no acepto esto. Un mensajero, no. El profeta que yo quiero que venga no vino, pues no. Si el profeta no vino, no, yo no voy a someter. Y dice la Biblia que se fue enojado y prefería irse con la letra, con tal de no someterse, porque él entendía que su posición y la del mensajero era demasiado, él estaba demasiado alto y el mensajero demasiado pequeño. No, hermano, en el reino de los cielos, aquí el único grande se llama Jesucristo, el Padre que está sentado en su trono, y el Espíritu Santo que dirige cada una de nuestras vidas. Y la manera de yo mostrar la madurez dentro de una congregación es cuando someto mi vida a la autoridad a la cual Dios ha delegado en un momento dado. Es ahí donde se mira la espiritualidad, es ahí donde se mira la madurez. No es simplemente, es más, hay personas que aún obedeciendo, lo hacen mal. Jesús le dijo una parábola de un padre que mandó 2 hijos al campo. Quiero que uno de ustedes venga mañana. Hubo uno que dijo: no, yo no voy. Y hubo uno que dijo: sí, yo voy. Pero al final, ¿qué pasó? El que dijo que sí, no fue. Y el que dijo que no, fue. ¿Cuál de los dos hizo el bien? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? El que dijo que no fue. Entonces, cuando yo someto mi vida a la autoridad, no es que yo la voy a someter porque simplemente tengo que someterla. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano Tom, cógeme esta bocilla por favor y pónmela aquí. Y Tom viene y coge la bocilla y la pone ahí. Y cualquiera de ustedes diría: wow, pero Tom sí es obediente, lo hizo bien. Pero hay algo. ¿Qué hay en la intención del corazón de Tom? Él obedeció. Pero cuando él llegó y tomó la silla, él dijo: wow, qué bueno, qué bien me siento yo, que me están utilizando, que me están diciendo yo soy útil. O quizás Tom, cuando tomó la silla, dijo: ¿por qué no mandaron a Ani? ¿Por qué Ani estaba más cerca que yo? Entonces no es hacer las cosas, es hacer en obediencia. El someterse es hacer en obediencia. No es que las cosas se hagan, sino es que se hagan, pero en tu corazón tú entiendes que ese que te ha prestado y que te ha dicho que hagas algo, tú entiendes que está puesto ahí de parte de Dios y que tú tienes que honrarlo a Él. Y que tú tienes que hacer las cosas porque Dios lo colocó ahí. Entonces tú coges la silla: Señor, gracias que me permite estar en este lugar. Qué bueno que yo soy útil para hacer algo. Pero si yo voy y cojo la silla, ¿por qué no mandaron a Yamé? A mí conmigo, siempre es a mí que me mandan. Cualquiera de nosotros que lo está mirando, cuando alguien le dijo que lo haga, va a decir: wow, pero qué manso el hermano Tom, un Moisés sobre la tierra. Pero Dios, que está sentado en el trono, que no ve las cosas como las ves tú ni como las veo yo, Dios que sabe lo que está en el corazón de Él, Dios dice: no se engañen,
dice el Señor, yo no puedo ser burlado. O sea, yo escudriño lo que hay ahí en el corazón. Entonces, aprender a someter mi vida definitivamente es una de las condiciones que la iglesia, el creyente, necesita entender en su humanidad, porque definitivamente, hermano, eso choca con nosotros. Choca. Y Dios nos trae una congregación, ¿sabe para qué? Para que te formes. Y el formar te va a doler. Porque el formar es que te van a quitar cosas, van a colocar otras, pero tú tienes que tener la capacidad de que cada una de ellas lo que te van a llevar a la posición donde Dios te está preparando para que tú puedas llegar. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien no respeta autoridad? Cuando alguien no respeta autoridad, después de ahí, oiga bien, después de ahí, si no vuelve atrás y recapacita y le pide a Dios que le ayude, si alguien se mantiene en una posición de no someterse a la autoridad delegada y no vuelve atrás después de ahí, hermano, espérelo, escríbalo, anótelo, que cae en rebeldía. Todo el que no se somete a la autoridad que Dios ha delegado al final cae en una rebeldía. Por eso la Biblia habla, 1 Samuel 15:23, que dice la Biblia, porque como pecado de adivinación, oiga como Dios cataloga la rebeldía, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que alguien rebelde y alguien adivinador para Dios. Porque la rebeldía es una condición donde la persona por voluntad propia optó por rebelarse contra alguien específicamente. O sea, la rebeldía no es la rebeldía es que yo siento que yo no voy a someterme a X persona. Es una condición donde yo la he adquirido por voluntad propia. Por eso es que Satanás, ¿usted sabe por qué Satanás fue desligado del cielo para la tierra? No fue porque hizo, ¿qué le puedo decir? No fue porque usó ningún estupefaciente, nada de eso. Satanás tocó autoridad. Y al tocar autoridad, ¿qué fue lo que dijo él? Dios tiene un monte, yo quiero otro. A Dios lo adoran, yo quiero que a mí me adoren. Yo quiero igualarme. Tocó autoridad. Y al tocar autoridad, hermano, fue cortado ahí mismo. Fue cortado ahí mismo. Entonces necesitamos entender que Dios nos pone dentro de una congregación, dentro de un ministerio, y una de mis condiciones, si yo quiero ser sano, si yo quiero estar sano por dentro, es entender, Señor, ayúdame a obedecer a las autoridades que tú has puesto por delante de mí. Mire, habrá cosas que a usted le van a pedir que haga, que usted no la va a entender, pero sea humilde, obedezca, sométase, y usted verá la gracia de Dios. Usted verá el favor de Dios. Entonces, una de las condiciones de Naamán era que no respetaba esa autoridad. No. Y cayó en rebeldía. El hombre se ve enojado. Hasta el punto que entonces tienen los siervos de él que decirle, oye, pero amigo. Entonces, después que el hombre está enojado, está en rebeldía, anote ahí por favor la sexta cualidad que se manifiesta en la vida de la manera, que era un hombre que se ofendía por cualquier cosa. ¿Has conocido a alguien que para tú hablar con él, tú primero tienes que preparar un discurso en tu mente, escoger las palabras con las cuales tú le vas a abordar, porque es tan sensible, tiene tanta sensibilidad, que cualquier palabra que tú puedas decirle, lo va a encender como un fósforo. Naamán se ofendía con una facilidad tal
que en Segunda de Reyes 5:13, mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, pero Padre mío, pero profeta, por amor a Dios, y si este hombre te hubiera pedido una cosa demasiado grande, pero ¿y qué es lo que este hombre te ha pedido? Algo que no te va a costar nada, es ir al río, entrarte 7 veces y ya. ¿Cuál es el problema? Pero el hombre estaba ofendido. Él se ofendió porque el profeta tenía que venir a hablar conmigo. Era el profeta. Era el profeta. Quiero que entiendas algo. Cuando alguien de una congregación te llama y ese alguien te dice, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Te estoy llamando, ¿cómo estás? Dios te bendiga, quiero orar por ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Necesitas oración? Cuenta conmigo, amén. Pues Dios te bendiga mucho, oro por ti, papá. Amén, gloria a Dios, paz. Cerrate el teléfono y te fuiste. Ok. Porque en la cultura nuestra se tiene la idea de que aunque alguien de la congregación llame a ese hermano y lo llamen 30 personas, pero es el pastor, o es el anciano, o es el líder que tiene que hacer. O sea, otro hermano de la congregación, porque eso fue lo que Eliseo hizo. Eliseo delegó. Eliseo no habló con el general. Eliseo delegó autoridad. Él delegó la autoridad. Cuando alguien es ungido en la congregación y ha sido investido con un ministerio X, se le ha delegado autoridad. Y cuando esa persona, con la autoridad que se le ha delegado, llama a alguien, hermano, lo está llamando a la iglesia. Lo está llamando a la iglesia. Porque esa persona tiene la autoridad delegada para llamarle. Pero en la cultura nuestra, en nuestra idiosincrasia, pensamos, no, es que si es el líder que me llama de un ministerio, él es el que tiene que llamarme. Y si otro miembro del ministerio fue asignado por ese líder para darte seguimiento y te llama, ¿sabe quién te está llamando? Te está llamando el mismo Dios. Por eso usted ve que hay personas que en un momento dado deciden irse de una congregación y oiga la palabra mal usada que utilizan. Yo me voy porque yo no me he sentido pastoreado. Error. Porque la Biblia dice, cuando venga el Señor, ¿el pastor de quién? El pastor de los pastores. El pastor de los pastores. ¿Sabe qué significa eso? Que por encima del pastoreo, del pastor de una congregación, hay un pastoreo directo de Dios sobre la vida de esa persona. El pastor de los pastores. O sea, cada creyente está pastoreado por el pastor, por los líderes que están, pero por encima de eso hay un pastoreo directo de parte de Dios. Entonces, cuando alguien se va al mundo, entonces es más fácil culpar a alguien. Y también tenemos la voluntad de decir que Dios no nos ha pastoreado. Dios, que es el que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, autoridad delegada es justamente esa. Es entender que en una congregación los líderes han sido autoridad delegada. Están ungidos para desempeñar una función. Y cuando alguien de la congregación te llama, hermano, te está llamando a la iglesia. Te está llamando a la iglesia. Si el hermano X sintió en su corazón que el hermano Y necesitaba una ofrenda y el hermano X la pone en la mano del hermano Y, el hermano Y no puede aislar a ese hermano de la congregación. El hermano Y tiene que decir, Dios me bendijo de mi congregación a través del hermano fulano. Pero no puede decir, mi bendición vino por el hermano X, porque la iglesia nunca me ha dado nada. Error, porque el hermano X y el hermano Y, los dos pertenecen a la misma congregación. Entonces, si has recibido la ayuda de alguien, has recibido la ayuda de ese alguien, pero ese alguien pertenece a una iglesia y en representación de esa iglesia, Dios te bendiga a través de ese hermano. Eso es autoridad delegada. Eso es poder percibir esto. Entonces, Naamán tenía el problema de que se ofendía con facilidad. Era un hombre no respetaba autoridad, era un hombre rebelde y definitivamente se ofendía.
Y el Señor quiere trabajar con nosotros, de tal manera que, hermanos, vamos a ser confrontados, porque la Biblia lo que hace es que confronta nuestras vidas. Y al confrontar nuestras vidas es poder limpiar y traer nuestros errores delante de su presencia para que puedan ser limpiados por Él. Oye estas palabras. Juan 6, 60 al 61. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque Jesús comenzó a hablar de su carne, de su muerte, de su crucifixión y del sacrificio. No de la salvación porque era algo gratis, del sacrificio que va a implicar seguirle a Él. Lo que tenemos que dejar y someter nuestra vida para seguirle a Él. Y Jesús dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo estas palabras: ¿esto los ofende? ¿Están ofendidos por Él? O sea, ¿se han ofendido por la palabra tan dura que yo hablé? Por la verdad. Se ofendieron. Entonces en el verso: y los verdaderos discípulos, Jesús le dijo: Pedro, apártate de mí, en Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿saben qué hicieron? Dice la Biblia, volvieron atrás y no andaban más con el Señor. Se ofendieron tanto, porque la palabra era tan dura, que ellos se ofendieron que no andaban más. El discípulo necesita entender que tiene que tener la capacidad de poder soportar lo que soportó Pedro cuando Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro se apartó después de eso. Se quedó tranquilo. Entendió que estaba obrando mal y sometió su vida a la presencia de Dios. Por eso es que ahora los creyentes necesitan decirle al Señor: Señor, pon un espíritu en mi vida que sea inofendible. Que yo no me ofenda. Porque en la iglesia estamos rozando con hermanos. Y los hermanos no siempre vienen todos con la misma condición. En un día tú puedes estar muy alegre y otro día no puedes estar así. Un día llegas con problemas y vas a llegar a la congregación y te vas a topar con un hermano y quizás el que te saludaba con mucho cariño ese día no te va a saludar. Y tú no puedes decir: ahora estoy ofendido. No, necesitamos entender que el llamado de Dios es para nosotros aprender a decirle al Señor: Señor, permite que tenga un espíritu que sea inofendible. Amén. Quiero orar por ustedes, hermano. Póngase de pie, por favor. Bendito sea su nombre. Esta palabra es una palabra aplicable, es una palabra para yo examinar mi vida y examinarla de tal manera que yo pueda entender, que necesito, la voluntad de Dios es, como le dijo el apóstol a los discípulos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera también tu alma. ¿Qué Dios anda buscando? Que yo esté por fuera como sano y que por dentro yo esté como también sano. Así que levante su mano al cielo. Quiero orar por usted en esta mañana. Presenta tu vida delante de Dios. Pide al Todopoderoso que te cubra y te guarde de una manera especial. Su Espíritu Santo esté sobre tu vida. Te ayude Dios con aquellas cosas con las cuales te estás enfrentando en el día de hoy y te dé el Señor la victoria sobre cada una de ellas. En el nombre poderoso de Jesús, cada una de las cosas que hemos tratado en esta mañana, sea el Espíritu Santo trabajando en tu vida de manera especial. Es mi oración a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Julia, ¿estamos listos ya? Amén. Bien, vamos a orar. Tenemos bien comunicarles a ustedes que el domingo próximo nuestra